Amigos, muy buenas tardes. El debate presidencial en segunda vuelta será este domingo 1 de octubre y el CNE sorteó ya el puesto y el orden de participación. Mientras tanto, el comité de debates asegura que sigue preparando las preguntas que serán entregadas a la moderadora 2 horas antes. La expectativa que genera el debate en segunda vuelta para los candidatos presidenciales parte de la experiencia del primero, que junto con otros factores influyó postdebate en la decisión en las urnas. Es por esto que el Comité de Debates y el CNE sortearon en presencia de delegados la ubicación y el orden de participación de los candidatos, Daniel Noboa y Luisa González. Los debates electorales son una oportunidad para que todos los ecuatorianos puedan analizar el discurso de sus candidatos, sus posturas. Se cumpla el objetivo del mismo, que es un voto razonado, un voto informado por la mejor opción. Así el notario fue quien en el sorteo manual sacó la pelota, que definió que Daniel Noboa se sentará a la derecha de la moderadora. Correcto, es certificado igualmente por el notario. Además, Daniel Noboa será quien empiece su intervención al comenzar los ejes 1 de economía y 3 de temas sociales. Por su parte, Luisa González comenzará los ejes 2 de seguridad y 4 de temas políticos. De esta manera también se definieron ya los tiempos de intervención y respuesta a las preguntas que el comité entregará a la moderadora 2 horas antes. Hemos recibido la participación ciudadana de una manera increíble. Tenemos cientos de preguntas que nos han hecho llegar. El debate presidencial de segunda vuelta iniciará en cadena nacional a las 19 horas este domingo y tendrá una duración de 2 horas dividido en 4 bloques. El debate es obligatorio conforme el Código de la Democracia. Cada candidato puede asistir acompañado por 3 personas que deben acreditarse 96 horas antes. $578 kits electorales enviará este martes el CNE para la repetición de las elecciones y la segunda vuelta en el exterior. La distribución se tiene que realizar mediante los consulados en 54 países. Karen Aro sigue este tema y nos cuenta más detalles. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, este martes inició el Consejo Nacional Electoral con el envío de paquetes a las jurisdicciones en el exterior. Son más o menos 578 paquetes o kits electorales que contienen las papeletas para la segunda vuelta y la repetición de las elecciones para los migrantes en los 54 países. Esta mañana en Empresa Empaquetadora se ejecutó los controles de rigor por parte de la policía y las Fuerzas Armadas y también el sellado por parte de la Cancillería, y entre las 4 y 5 de la tarde de este mismo día partirán desde el aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Qué medidas de seguridad y cuánto tiempo podría tomar esto? Les cuento en el siguiente reportaje. Veamos. Antes de que los paquetes que contienen los documentos electorales sean sellados, deben pasar por un riguroso control. De eso se encargaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con canes y dispositivos electrónicos fueron revisados cada uno de los 578 kits que el CNE enviará este martes a las jurisdicciones del exterior, donde esta segunda vuelta el voto será presencial. Tanto papeletas como los documentos electorales, y en este momento tenemos ya para las 635 juntas receptoras del voto que tenemos en el exterior. Luego tendremos ya el embalaje de cada uno de los paquetes electorales para posteriormente incluir ya los sellos diplomáticos de la Cancillería. Esta es la empresa integradora de los kits. Aquí se arma cada paquete y de aquí serán llevados hasta el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, donde el courier contratado por el Consejo Electoral hará el envío a 54 países, donde hay algo más de 409,000 ecuatorianos migrantes. La empresa que transporta los paquetes tiene un calendario aproximadamente de 8 a 12 días. Esto significa que para entre el 8, máximo 10 de octubre estarán ya en las oficinas consulares de todo el exterior. Hoy a partir de las 5 de la tarde estarán saliendo ya los vehículos, el convoy que sale llevando los paquetes electorales para que sean enviados a... Hay que recordar que esta vez el Consejo Electoral envía también papeletas para asambleístas nacionales y del exterior, a más de la papeleta de binomio presidencial. Esto tras el fallido voto telemático.
Y bien, las autoridades indicaron además que también se ha avanzado ya en un 90% la contratación de los locales donde se instalarán las juntas receptoras del voto en las 101 jurisdicciones en el exterior. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. De igual manera para ti, Karen, muchísimas gracias por la información. Y en otro tema les contamos que el concurso para elegir al nuevo Contralor tiene luz verde tras levantarse la medida cautelar que había sobre este proceso. Andrea Samaniego, desde el Consejo de Participación, nos cuenta cuándo se retoma la última fase de este concurso. Andrea, muy buenas tardes. Adelante, por favor, cuéntanos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hoy a las 2:30 de la tarde la Comisión Ciudadana, que selecciona la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, se reunirá para retomar este concurso y lo primero que van a hacer es analizar cuándo será la fecha para tomar el examen de oposición a los 103 postulantes a la Contraloría General del Estado, quienes también serán notificados desde el día de hoy. Les contamos más en el siguiente video. Veamos. El concurso para Contralor General del Estado se reactiva, así lo dispuso el juez Luis Medina tras recibir el desistimiento de la acción de protección en contra de este proceso de selección en el que se hablaba de falta de transparencia. Sí se queda en el aire y hace ruido las acusaciones que había detrás de estas. Esa es la preocupación generalizada que hay, porque la Contraloría es una institución fundamental en una democracia constitucional. Sin embargo, para Santiago Basabe, el sistema político de nuestro país está diseñado para que los más corruptos lleguen al poder. Y la Contraloría estaría en la mira. Porque en un país que tiene niveles de corrupción tan altos como el Ecuador, entre los mayores de América Latina y entre los mayores del mundo, la Contraloría precisamente es una herramienta fundamental para evadir la posible acción de la justicia. Y si es que son los actores políticos los que se encargan de nombrar al Contralor, evidentemente esos actores políticos interesados en ocultar sus escándalos de corrupción van a designar a alguien que sea o manejable, un Contralor pusilánime que pueda estar al vaivén de la vida política. Aún así, el concurso continuará y esta misma tarde la Comisión Ciudadana de Selección se reunirá en sesión extraordinaria. Yo, como presidente de esta comisión, he convocado a una sesión extraordinaria a las 2:30 de la tarde para socializar y poner en conocimiento de todos los integrantes de la Comisión Ciudadana y tratar la convocatoria a la toma del examen escrito a todos los candidatos. La fecha para rendir esta prueba de oposición probablemente sea al finalizar esta misma semana. Según el reglamento, esta será una prueba en la que deberán contestar 50 preguntas en un lapso de 2 horas. A los 103 postulantes se les consultará sobre 7 materias. Y bien, este concurso para la Contraloría General del Estado inició en el mes de octubre del 2022, pero por los diferentes cambios que han existido aquí en el Consejo de Participación Ciudadana, pues va a terminar en este 2023. Nosotros les informaremos sobre las decisiones que aquí se tomen el día de hoy. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Andrea. Buenas tardes para ti también. Y que dar paso a la veeduría no significa que se vayan a revisar las decisiones del transitorio o que no se ha puesto en duda el nombramiento de la fiscal general. Son los argumentos que presentaron los consejeros de Participación Ciudadana de mayoría, que retrocedieron su discurso de revisar lo que en su momento calificaron como aberraciones del Trujillato. Un Allen Berbera en extremo prudente con sus palabras fue el que apareció en escena este lunes. Con su venia, señor presidente, jueces y juezas. Repetía que todo se trataba de un malentendido, que le tocó cumplir la orden de un juez y que si eso es lo único que se hizo, no veía cuál era el problema. Entonces el presidente de la Corte Constitucional le preguntaba: ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con el fallo que él ha dictado? Al respecto, en el año 2019, junto a mi padre, Guten Berbera, escribimos un libro que se llama Ruptura del orden constitucional o aseguramiento de su plena vigencia. Perdóname, señor presidente, debo aclarar si no estaba suficientemente clara mi pregunta. Le pregunto a usted como presidente. Sí, gracias, presidente. En esta línea, jamás nuestra postura particular, individual, subjetiva, puede estar por encima de una decisión colectiva o la intención colectiva institucional. Ismael Quintana, constitucionalista, dice que Vera tiró la piedra y al filo de una posible destitución escondió la mano. Usted tiene una sentencia de primer nivel y usted tiene un dictamen del máximo organismo de justicia y de interpretación constitucional. Usted tenía que acatar el dictamen de la Corte Constitucional. Pero lo hecho está.
se dio paso a una veeduría ciudadana para revisar las decisiones del Consejo Transitorio. Decisiones blindadas precisamente por este organismo, ante el que Vera y sus compañeros de la Liga Azul tuvieron que explicarse. Y decían que dar paso a su conformación no es sinónimo de que se iba a revisar nombramientos, o que tan solo acogían una denuncia sobre la tesis de la fiscal general del Estado, pero que no buscaban destituirla. No tiene absolutamente nada que ver este asunto con violentar el dictamen. Un astuto juego de palabras de última hora, dice Quintana. ¿Cuál fue el argumento de Allen Berbera? Que si el trabajo de tesis no era original y su título no era válido, ella nunca pudo haber sido fiscal y por lo tanto todos los procesos, ¿no? Y fíjese usted qué procesos. Evidentemente uno de esos, el de su ex cliente, el expresidente Correa, quedarían sin valor jurídico. En la audiencia, el juez de Montecristi, que dispuso la creación de esta veeduría tras aceptar una acción de protección, decía que su decisión sí fue apelada por el Consejo de Participación Ciudadana, pero después de un par de preguntas terminó admitiendo que esa apelación llegó tarde. Y después presentaron ellos, me parece, una apelación, pero ya parece que había sido fuera del término. Para Quintana, las cartas están echadas. Los consejeros de mayoría, con Allen Berbera a la cabeza, se aproximan a su posible destitución. Nuevo incidente judicial podría causar un quinto diferimiento en el llamado caso Vocales. La vocal procesada por el presunto tráfico de influencias, Maribel Barreno, ha recusado nuevamente al juez de la causa. Los vocales del Consejo de la Judicatura, procesados por el presunto tráfico de influencias, nuevamente le apuestan a un diferimiento de la audiencia preparatoria de juicio. Está prevista para este miércoles desde las 8:30 de la mañana, pero la vocal Maribel Barreno ha presentado nueva recusación. Quiere al juez Walter Macías fuera del caso. Está prejuiciado. Para mí, desde mi punto de vista, su fuero interno ya no es el adecuado para... ¿Cómo sabe? Porque él lo ha expresado públicamente. Barreno está en medio de la polémica por ser parte de los vocales que junto a jueces de Pichincha se reunieron en privado en junio del 2022, con el propósito supuestamente de influir en los jueces para favorecer a Guadalupe Llori en su intento por aferrarse a la presidencia del Legislativo. Tratando de negociar. Pero ese es el punto de quiebre de Virgilio Cicera. Barreno reconoce que el anfitrión de la cita fue el también procesado Juan José Morillo. ¿Y usted escuchó lo que decía el señor Morillo y lo que decían las otras personas? Yo escuché parte de los diálogos porque... ¿Pero usted no estaba ahí? Sí, estaba yo presente, pero yo con mi presencia no avalizo ninguna circunstancia. Pero si usted escuchó lo que decían, ¿por qué no lo denunció, doctora? Yo no puedo responder por terceros. ¿Pero por qué no denunció? Lo que, si yo hubiese hecho un juicio de valor en ese momento, hubiese denunciado. Es también la vocal que con su presencia avaló la polémica destitución que se ejecutó en contra del juez Walter Macías, con 2 de 5 votos. Uno de ellos incluso en aparente estado de embriaguez. En el momento cada uno. Pero Barreno no le ve conflicto casi a nada, ni hablar de excusas. De hecho, mi voto no se contabiliza para las decisiones que se tomaron. Considero que mi actuación ha sido coherente, ética y transparente. Por lo tanto, mis intervenciones constan en las grabaciones. Es parte de un consejo de la Judicatura al que le llueven los escándalos y aún así ha emprendido un concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Elegirán a quienes eventualmente asuman sus causas. Y nuevamente, Maribel Barreno no le ve problema. Otra vez, ético y moral excusarse del concurso. Es que nosotros no lo estamos eligiendo. Yo no lo considero desde ese punto de vista porque yo no puedo limitar mis atribuciones y competencias. Lo cierto es que en pocas horas debería instalarse la audiencia preparatoria de juicio en el llamado caso Vocales y bien podría diferirse por quinta vez. El objetivo de dilatar sus propios casos se cumple de una u otra manera. Las máximas autoridades de justicia del país se esquivan con éxito a la justicia que dicen representar. Por tercera ocasión se suspende la audiencia de formulación de cargos por prevaricato contra el ex juez de Yaguachi, John Eric Rodríguez Mindiola, quien fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral tras devolverle los derechos de participación al sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. En esta tercera ocasión, Rodríguez volvió a cambiar de abogado. La jueza Fabiola Gallardo pidió que 2 defensores públicos se preparen para asumir la representación de Rodríguez en una nueva convocatoria cuya fecha aún no ha sido fijada.
Y estamos a un día de la final de la US Open Cup entre el Inter Miami y el Houston Dynamo, partido que podremos disfrutar en vivo por la señal de Teleamazonas. Nuestro compañero Hugo Quintana nos cuenta más detalles, ya nos acompaña. Hola Hugo, ¿cómo estás? Ya contando también los minutos para que llegue mañana y se dé ese partido. Liz, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Regreso con más noticias. La dolarización como ancla de la economía ecuatoriana y el riesgo que puede significar que la banca pública invierta en bonos del Estado son algunos de los puntos que resaltan en el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre el sector financiero ecuatoriano. El documento analiza otros aspectos de la economía local. A finales del mes pasado, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó el programa de evaluación del sector financiero con Ecuador y publicó un documento de 50 páginas sobre la evaluación de la estabilidad del sector financiero nacional. Ahí el multilateral indicó que, si bien la dolarización proporciona un ancla importante para la economía ecuatoriana, los riesgos sistémicos de liquidez son elevados debido a la limitada capacidad del Banco Central para suministrar liquidez. Alberto Acosta Burneo es analista económico. Y eso exige mucha responsabilidad en el manejo financiero. Requiere de una supervisión de alto nivel. El FMI puso también sobre la mesa la situación de los bancos privados, cooperativas y banca pública. Destacó como fortaleza la recuperación de las entidades privadas después de la pandemia, pero señaló como amenaza los alivios financieros como condonaciones, reestructuraciones y refinanciamientos de créditos en la banca pública. Lamentablemente la banca pública se maneja con objetivos políticos y una característica es que presta fácil, pero que cobrar después es difícil. Y los grandes perjudicados son a quienes supuestamente quieren beneficiar, son los ciudadanos. Y el profesor universitario Segundo Camino agrega que los candidatos a la presidencia de la República deben tener claro lo siguiente. Los candidatos utilizan la condonación de deudas como propuesta de campaña, pues deberían tener claro que pueden poner en riesgo el sistema de liquidez doméstica del Ecuador. Además, el FMI enumeró otros desafíos para el sistema financiero hasta 2025, entre ellos una caída de los precios del petróleo y una desaceleración de la demanda mundial de Estados Unidos y China, que afectaría los ingresos de dólares a Ecuador. Que debería negociar cualquier acuerdo de deuda con cualquier multilateral, incluido el Fondo Monetario Internacional. Con más de 8.200 millones de dólares en cuentas por pagar, Ecuador es uno de los 5 países de todo el mundo que más dinero le debe al Fondo Monetario Internacional. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social invierte en bonos del Estado para financiar al gobierno, su principal deudor. María de los Ángeles Rodríguez, vocal del directorio del IES, advierte que de continuar con estas operaciones, sumado a los atrasos del gobierno y la deuda de arrastre, se estaría descapitalizando el fondo del IES. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sigue invirtiendo en bonos del Estado a pesar de su iliquidez. Y lo más paradójico es que esta forma de financiamiento que realiza la entidad a través de su banco, es decir, del BIES, se lo hace a su mayor deudor, el gobierno. María de los Ángeles Rodríguez, vocal del directorio del IES, afirma que esta es una de las alertas que han encendido y que piden que se suspendan estas operaciones y asegura tener razones. El tema es la concentración del portafolio por un lado, pero en este momento el problema, como digo, es la falta de aportes al IES y por lo tanto el IES no puede hacer inversiones. Pero ¿por qué el gobierno, que dijo haber ordenado las finanzas públicas, necesita que el BIES compre bonos y lo financie? O lo que es peor aún, buscar por medio de decreto que ya no se paguen los intereses por deudas atrasadas. Bueno, como sabemos, el gobierno siempre está necesitado de liquidez en la caja fiscal. El peligro es que se desinvierta, que se siga desinvirtiendo de la reserva que tiene el fondo de pensiones. El descapitalizar el fondo va precisamente en contra de la solvencia del fondo. A esto Rodríguez advierte que el gobierno nuevamente se ha atrasado en el pago del 40% para la cancelación de pensiones, acumulando así una deuda que llega a los 1.250 millones de dólares en este año, que seguramente quedará para el próximo gobierno. En el momento actual lo que estamos pidiendo que al menos se pague es las contribuciones del año 2023. No estamos hablando todavía de la deuda
deuda de años anteriores. Estamos hablando específicamente de la situación de liquidez actual que corresponde a las contribuciones del año 2023 específicamente. Así también, como deuda de este gobierno saliente, quedan los más de 2.100 millones de dólares que tenían que ser entregados hasta agosto de este año y que, a pesar de estar presupuestados para la cancelación de pensiones a los jubilados, tan solo se transfirió 344 millones. Los casos de extorsión han incrementado en un 85% este 2023. Cooperativas de buses, locales comerciales e incluso colegios son atacados con este delito. Hacemos contacto a esta hora con Bernarda Ceballos, quien nos amplía los detalles sobre los últimos casos registrados en Guayaquil. Bernarda, adelante. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora del día nosotros nos encontramos en Mucho Lote 1, esto al norte de la ciudad de Guayaquil, en la estación de la línea de buses 120, que en horas de la mañana sufrió un atentado una de las unidades, esto en represalia por no pagar la extorsión solicitada. También se asegura que 10 días antes vinieron hasta este punto de la ciudad los vacunadores, robaron las pertenencias de los conductores, fueron disparando a las unidades y dejando también panfletos con amenazas. Más detalles en el siguiente reportaje, veamos. Unos manes ahorita en moto, una 120. Hoy fue el caso de este bus urbano en Guayaquil que fue incendiado en Bastión Popular luego de que los representantes de la cooperativa no pagaran la vacuna solicitada por los extorsionadores. El rubro requerido ascendía a los $5.000. Este hecho se registró a las 5 de la mañana de este martes cuando 5 sujetos se suben a la unidad, proceden a robar las pertenencias de los usuarios. Sometieron al conductor, lanzaron botellas llenas de combustible y prendieron fuego. Aquí estamos en zozobra, aquí lamentablemente estamos trabajando con una incertidumbre. Y ahí están las consecuencias, mire, que todo el país lo sepa. Y no sé, pues ya ahorita cómo hago con tantas deudas que uno tiene este vehículo y no sé qué vaya a pasar yo ya mañana ya. Y aquí otro caso. Estos son los panfletos que extorsionadores se dejaron a la propietaria de un local de venta de pollos en el Guasmo Sur de Guayaquil. E inclusive las imágenes en donde sujetos armados ingresaron al lugar en represalia quedaron grabadas. La propietaria del local asegura que denunció esta extorsión meses atrás, pero que hubo trabas. Fui aquí a la Valdivia, ya, de ahí me dijeron que en 8 a 10 días vaya a la 9 de octubre. Fui y dice no ha llegado su denuncia. ¿Cuánto le están pidiendo? $10.000 que dice ahí. Y es así como las extorsiones aumentan en el país. Según la policía, en 2022 hubo 3.188 casos registrados a nivel nacional y en lo que va del 2023 la cifra asciende a 5.930 casos. Los tentáculos de la extorsión también llegan hasta los colegios de Guayaquil y Durán. Autoridades de centros de estudio han denunciado que son amenazados por bandas delincuenciales que piden dinero a cambio de protección. Ecuador ejecuta acciones en conjunto con Perú y Colombia para identificar al líder de la organización delictiva denominada Tren de Aragua, a quien se le atribuyen varios crímenes y delitos en algunos países de la región. Varios países de la región como Colombia, Perú y Ecuador fueron alertados a través de una difusión roja de Interpol sobre la búsqueda y captura de uno de los criminales más temidos de Venezuela y líder de la organización delincuencial denominada Tren de Aragua. Se han activado los protocolos de búsqueda y también los alertas, sobre todo para nuestras unidades de inteligencia e investigación. En caso de detectar su presencia en el país, se cumplan los protocolos, se ha detenido y puesto a órdenes del país requirente. Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, es uno de los criminales más sanguinarios en su país, a quien se le atribuye varios asesinatos y hechos delictivos que ordenaba desde la cárcel donde estaba recluido en Venezuela. Tren de Aragua es una organización criminal que es muy violenta, que tiene nexos con varias actividades, incluso la orden de difusión roja está por delitos de extorsión, sustancias psicotróficas, el tráfico, organización o grupos delictivos para secuestro.
Salinas sostiene y asegura que al país aún no ha ingresado y que se están ejecutando trabajos de inteligencia para bloquear su entrada a través de los pasos irregulares. Hay la posibilidad de que él siga todavía en Venezuela como primera opción, y la segunda posibilidad es que él busque un país de Latinoamérica donde pueda refugiarse. Por el momento en el Ecuador, por ningún paso formal autorizado ha sido registrado este ingreso. Y para entender la situación, Salinas explica que el Tren de Aragua es la organización delictiva que instauró estos nuevos delitos en la región, como son las extorsiones, los atentados, los secuestros y los sicariatos. Hay casos aislados o personas que actúan de manera propia en actividades delictivas de nacionalidad venezolana que han sido detenidos y que estamos vinculando al trabajo con otras organizaciones, pero presencia así como Tren de Aragua no la tenemos en el país. Recalcó que las acciones para dar con el paradero de este ciudadano la están ejecutando en conjunto con otras fuerzas del orden de Perú y Colombia. Perú, por ejemplo, ofrece una recompensa por la información de alias Niño Guerrero. Es de otro tema, viene de Oreo News, que quieren hablar del narcotráfico. Al respecto, el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, anunció que su país ofrece $500,000, equivalente a $132,000, a quien entregue información sobre el cabecilla de la banda criminal internacional Tren de Aragua, Héctor Guerrero, si ingresa al país tras su fuga de una cárcel en Venezuela. Romero explicó que Guerrero está con una orden de alerta roja internacional y que por lo tanto hemos tomado las previsiones del caso. E inmediatamente que hemos tomado conocimiento, en líneas de frontera tenemos un refuerzo de personal para poder detectar cualquier ingreso irregular que hubiera en el país. Nueva pausa, amigos, pero en breve. Aumenta el número de escuelas en clases virtuales en Guayaquil y Durán ante la ola de violencia. Además, el hijo del presidente de Colombia irá a juicio por acusaciones de corrupción. Más noticias. Ante la ola de violencia y el cambio de clases a distancia en 40 planteles educativos, existe incertidumbre en muchos padres de familia que no cuentan con los equipos necesarios para que sus hijos reciban clases virtuales. Ella es Clara, una madre soltera que mediante el reciclaje intenta mantener a sus 4 hijos. 2 de ellos aún están en la escuela y otro en colegio, mientras que el cuarto padece de una discapacidad por lo que lo mantienen en casa. Para esta familia, el comer con $3 diarios es un desafío y el pasar a las clases a distancia una tarea casi imposible. No pueden recibir, pero no tengo internet. ¿Y computadora? Tampoco. Sus hijos estudian a tan solo una cuadra de su casa en el plantel educativo Aida León en el suburbio de Guayaquil, que ahora se encuentra bajo la amenaza de grupos delictivos, por lo que los directivos del plantel, cada que hay una alerta de atentado con explosivos o un panfleto extorsivo como este enviado este lunes, mandan a los estudiantes a clases virtuales. Tomo por mis hijos que vayan a hacer algo. Me dicen que ayer no hubo clase, ¿o sí hubo clase? No hubo clase, le van a poner una bomba, que esto, que lo otro. Pese a que el colegio Aida León ha sido blanco en varias ocasiones de los extorsionadores, no forma parte de los 40 colegios seleccionados entre Guayaquil y Durán por el Ministerio de Educación para pasar a la modalidad de clases a distancia. Sin embargo, los representantes de los estudiantes en su gran mayoría solicitan clases virtuales para cuidar a sus hijos. No en el colegio tengo que estar prestándole los deberes, así, no me gusta estar molestando a las personas. La Policía Nacional levantará un informe técnico en las próximas horas para identificar el riesgo en las instalaciones educativas, para con base a esto determinar si se vuelve o no a la presencialidad o se da paso a la virtualidad en nuevas instituciones educativas. Ecuador reporta 1.156 víctimas fatales en accidentes de tránsito en el primer semestre de este 2023. Esta es la cifra más alta de los últimos 5 años. Valery Villalba se encuentra en el estudio para darnos más detalles. Valery. Así es, muchas gracias. Y esa cifra va de la mano con el total de siniestros que se registraron durante ese mismo lapso, que sobrepasan los 8.200 según la Agencia Nacional de Tránsito. 1.156 personas murieron, lo que quiere decir que los accidentes de tránsito son cada vez más violentos. Esta cifra es la más alta de los últimos 5 años. La mayoría de fallecidos, 906, la ANT indica que viajaban en vehículos particulares como automóviles y motocicletas.
bicicletas y que 9 de cada 10 siniestros en Pichincha y en Guayas se dan por consumo de alcohol, siendo estas, junto con Manabí, las provincias con mayores accidentes de tránsito. Y para muestra, en Guayaquil durante este fin de semana se reportaron 139 siniestros de tránsito. En esta ocasión, afortunadamente, sin víctimas mortales, pero sí más de 40 heridos. En corto, directamente desde la Ciudad del Sol, la previa de la gran final del Inter de Miami, que la podremos ver por las pantallas de Teleamazonas. Ya les contamos a las 14:30.